Comencé contándoles mi testimonio hasta que llegué a conocer que Dios existía y que lo que más me llamó la atención no fue que Él muriera por nuestros pecados, sino que, primero que todo, que Él estuviera ahí. O sea, que hubiera un Dios, que hubiera un principio, porque mi crisis era de propósito, no tenía una crisis moral. Yo me sentía moralmente correcto. Chico de la casa, ¿sí? Mentiritas pues normales, ¿sí? Una vida normal y demás. Pero entonces, conforme comencé a caminar de la mano de Dios, conforme comencé a conocer, empecé a leer la Biblia, empecé a leer el Nuevo Testamento y empecé a darme cuenta de cosas que podían cambiar en mi vida. Y una de las primeras cosas que pasó en mi vida es que con mi mamá los fines de semana peleábamos muchísimo. O sea, ella siempre llegaba y peleábamos porque ella me hacía reclamos y yo le respondía, pero es que eso no es así. Y entonces se armaba una pelea. Andrés, ¿tú has peleado alguna vez con tu mamá? ¿Sí? Okay. Brian. ¿Sí? ¿Quién aquí ha peleado alguna vez con sus padres o con las personas con las que viven? No, no darse a los golpes, ¿no? O sea, una discusión muy civilizada que termina con golpes de puertas. ¿Les ha pasado? Entonces mi mamá tiene un carácter muy fuerte, ella es una mujer hermosa. Ella ha trabajado muy duro, me tocó levantarme, como les decía, soy de padres separados, entonces cuando estaba con ella era únicamente con ella. Y le tocó aguantarme a mí, sí, durante más de 20 años. Eso ya demuestra que es una mujer ejemplar. Pregúntele a mi esposa. Y siempre nos peleábamos, hasta que hubo un momento en que yo leí que decía, Jesús decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Y hallarán qué? Descanso para sus almas. O sea, ¿a quién de ustedes les gusta estar estresado? ¿A quién de ustedes les gusta estar peleando? ¿A quién de ustedes les gusta estar pasando por una crisis sentimental? Que le rompan el corazón. ¿A quién de ustedes les gusta estar mal con sus padres? Mal con una amiga, que lo traicionen. O sea, ¿a quién le gusta eso? O sea, tienes que ser muy masoquista para decir, uy, si a mí me fascina andar de corazón roto en corazón roto y pelearme con mi mamá el fin de semana es la aventura de la vida porque mi semana es muy aburrida. O sea, a uno no le gusta tener esa serie de crisis en su vida. Y cuando yo vi eso decía, hallarán descanso para sus almas. Entonces yo dije, listo, voy a aprender de ti, Jesús. Voy a ser manso, así no tengas la razón. Entonces comenzó mi experimento. Entonces el fin de semana llegó y mi mamá llegó, ¿por qué no hizo tal cosa? Uy, mamá, tienes razón, perdóname. Pero es que yo no le dije, tarara. Sí, mamá, tienes razón. Pero es que, tarara. Sí, toda la razón, mamá. Y empecé así, o sea, ella continuaba la dinámica en la que yo estaba metido, o sea, sí, yo no soy aquí, no, yo estaba metido en esa de responderle mal y no, pero es que yo no lo hice, que yo no sé qué, y pelear. Y empecé a darle la razón, o sea, sí, tienes razón, listo, me voy a fijar más la próxima vez, listo mamá, listo mamá. Entonces pasó el fin de semana, segundo fin de semana, tercer fin de semana, cuarto fin de semana, y empezó a bajar la espuma, empezó a cambiar mi relación con mi mamá, porque ella ya no llegaba tampoco a una atmósfera de estrés, porque no tenía quien le hiciera el eco. Sí, se necesitan dos para pelear, ella me dijo toda la vida, y yo decidí aplicar eso, por lo que la palabra me había dicho. Y a tal punto que nuestra relación cambió. ¿Sí? Ahora con ella somos súper amigos. Después de mi esposa, es la mujer con la que más me chateo, con la que más le cuento cosas, más le envío fotos, más ella me cuenta cosas. Ella, cuando llega de sus viajes, me llama, hablamos, me cuenta cómo le fue, qué le pasó. ¿Sí? Me cuenta sus crisis, llora conmigo. La he escuchado que me cuenta y llora, me cuenta cómo está en la casa y demás. Y la situación cambió completamente. Ahora, ¿todavía me sigue culpando por cosas? Sí, lo sigue haciendo. Todavía sigue diciendo a veces cosas que no son. Sí, eso continúa siendo así. Pero nuestra relación y la manera de relacionarnos cambió completamente. ¿Por qué? Porque hay principios que Dios ha dado. Y son principios para nuestro bienestar. ¿Sí? Son principios para
Nosotros muchas veces creemos que lo que vivimos, lo que tenemos en la vida es todo lo que existe. O sea, yo creía que la relación normal en una familia era pelearse. O sea, que esa era la dinámica normal. O sea, yo en ningún punto dije, oiga, ¿será que la familia es diferente a esto? No, yo ya lo asumía como una regla. Mi mamá llega, nos peleamos, luego nos contentamos, luego yo hago algo o ella hace algo y otra vez nos peleamos, se pierde algo y me echan la culpa, entonces nos peleamos, ¿sí? Me siento mal y todo, y bueno, llega la semana, voy a estudiar y demás, todo como que sigue su curso normal, y llega de nuevo el fin de semana y se repite la situación. Yo decía, pues, yo asumía eso como mi realidad. No sabía que esa no era la realidad, o sea, no sabía que había algo mejor. Y es lo que Dios les quiere dar a ustedes y lo que les ha venido dando a ustedes durante estas semanas en Proyecto Cero, durante esta semana en especial en el campamento. Los está retando y les está mostrando, oigan, hay algo mejor. O sea, ustedes no se cansan de pelear, no se cansan de vivir peleando cuando pueden, como ustedes mismos lo dijeron ahorita en los testimonios, trabajar en comunidad, en equipo, en su casa. ¿Sí? No se cansan de intentar dar la talla. ¿No se cansan de colocar una máscara? Hay una manera mejor, que es siendo lo que Dios los ha llamado a hacer. Recuerden que eso es lo que vivíamos ayer. ¿Cómo adoramos a Dios? Haciendo aquello para lo que fuimos llamados. ¿Cierto? Si te gusta escribir, en el momento que tú coges ese lapicero y empiezas a escribir, ese es tu acto de adoración a Dios. Si te gusta crear cosas con tus manos, en el momento en que tú empiezas a crear, ahí estás adorando a Dios. ¿Te gusta cantar? Tú abres tu boca y empiezas a cantar y ahí estás adorando a Dios. Entonces yo llegué a los caminos del Señor y empecé a hacer ciertos cambios en mi vida. Pero me empecé a dar cuenta de algo. Yo no daba la talla de lo que yo creía que se esperaba de mí. O sea, yo llegué y empecé y listo, empezó todo bien. Pero luego me di cuenta que de vez en cuando decía una mentira. Y me sentía muy mal, porque yo decía, oigan, un hijo de Dios no se porta de esta manera. ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios si todavía sigo diciendo mentiras? Y empezaba a juzgarme a mí mismo y a condenarme. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Te ha pasado, Alejo? Pero eso no es todo. Yo continuaba con un vicio, un hábito que adquirí desde muy, muy joven, siendo adolescente, casi desde los 11, 12 años, que era la pornografía. Entonces, yo iba a la congregación, yo leía la Biblia, yo estudiaba, ¿sí? Yo buscaba, ¿sí?, de Dios, pero de repente ese hábito me jalaba de vuelta y sentía que no servía para nada, que Dios estaba enojado conmigo, que Dios ya no me amaba. Porque ¿cómo puede amarme Él si yo, conociéndolo a Él, sigo haciendo cosas malas? Y yo decía, no, o sea, esto no lo hace un hijo de Dios, esto no lo hace un hijo de Dios. Y vivía unas crisis de conciencia, venía a la congregación, escuchaba un mensaje bonito, decía, sí, Señor, te entrego esa área de mi vida, la dejo delante de ti, oraba, ataba, amarraba, le echaba aceite, le echaba agua, le eché pimienta, le eché sal, ¿sí? Le echaba aceite 3 en 1 a ver si por fin salía esa porquería de mi vida. Y nada funcionaba, ¿sí? Decía, ¿qué será? Me tengo que bañar en tiner para limpiarme la inmundicia que tengo. Y yo quería agradar a Dios y cada fin de semana me recordaban lo vil que era. Y era una dualidad. Me decían, Dios te ama, pero tú eres una porquería. Sí, pero tú me amas. Y vivía esas crisis emocionales, ¿sí? De querer agradar a Dios, pero me daba cuenta que en la práctica no podía hacerlo. Y pero yo quiero agradarte, Dios. O sea, ¿cuántos de aquí no quieren agradar a Dios? O sea, ¿cuántos de aquí no tienen como en su anhelo, en su corazón, como, oye, yo quiero agradar a Dios porque es creador, es el Padre, es todo, pues es Dios? ¿No? Aquí, ¿ustedes quieren agradar a Dios? ¿Han sentido eso de querer agradar a Dios? Levanten su mano. Quiero saber quién no quiere agradar a Dios. Listo. Y yo decía, ¿qué hago? Y yo oraba, hacía ayuno, hace el ayuno de Daniel, el ayuno de David, el ayuno de Samuel, el ayuno de Josué.
Ujú. El ayuno de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no. O sea, sí, o sea, buscaba métodos, buscaba de todo para agradar a Dios. Y entonces de repente pasaba algo. Empezaba a irme bien en esa área de mi vida. Sí, empezaba a ir muy bien. Sí, empezaba a dejar ese hábito atrás. Pero empezaban a surgir otras cosas en mi vida. Respondía mal, respondía con ira, empezaba a haber orgullo en mi corazón, me daba cuenta que estaba siendo orgulloso, porque empezaba a decir, uy, ya llevo tanto tiempo, ¿sí? Sin ver pornografía, uy, sí, ya, uy, voy súper bien. Uy, no, sí, es que yo sí, como lo hago de bien. ¿Cierto, Dios, cómo lo hago de bien? Y empezaba a enorgullecerme, y entonces ahí me daba cuenta, oiga, estoy dejando que el orgullo entre en mi corazón, y estoy dejando que otro pecado entre en mi corazón. Y así empezaba a vivir esos ciclos de pecado. Esos ciclos en los que intentaba agradar a Dios y no podía. Hasta que descubrí el plan de las edades. Hasta que Dios me mostró cómo Él nos veía y lo que Él quería para nuestras vidas. Y ahí de repente descansé. Y les voy a explicar por qué. El tema se llama el árbol de la vida. Hemos venido explorando el diseño de Dios para la humanidad. Dios anhela un lugar donde habitar, ¿cierto? El Espíritu de Dios está buscando un lugar donde habitar y ese lugar, vimos la última sesión que ¿quiénes son? Nosotros. ¿Qué es tu cuerpo? Casa de Dios, muy bien, ¿cierto? Es la casa de Dios. En Génesis 2:15 se nos dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo colocó en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Ahora notemos algo. El hombre es un ser de ambas dimensiones. Habíamos dicho que era un híbrido, ¿cierto? Tiene esa parte natural, pero tiene un espíritu, ¿cierto? Tiene esa parte espiritual. Y Dios lo coloca en un lugar donde ambas dimensiones se entrelazan. ¿Y cuál es la labor del hombre? ¿Qué dice el versículo? ¿Lo tienen en sus pantallas? ¿Para qué lo colocó él ahí? Para que lo cultivara y lo guardara. Ahora, esa palabra cultivar es servir en el hebreo. O sea, Dios colocó al hombre ahí para que sirviera y para que guardara el huerto. Eso nos habla mucho de la labor del hombre para con la naturaleza. Servir y guardar. Y en este lugar habían elementos de ambas dimensiones. Tenemos el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y tenemos un personaje que aparece más adelante que es la serpiente, que no es tan solo personajes físicos, sino también con un aspecto espiritual. Y esto nos habla mucho de lo que Dios quería. Se nos dice que del huerto salían 4 ríos, o sea que se iban hacia los 4 extremos de la tierra. ¿Qué anhelaba Dios que el hombre hiciera? Que cultivara y guardara el huerto, que el huerto se extendiera a toda la tierra. ¿Cuál es el mensaje o el principio? Que Dios anhela que esa unión de espiritual y natural que está en el hombre se extienda a toda la tierra. ¿Sí? Entonces vamos a explorar un poquito lo que es el huerto de Dios. Ese huerto, ¿por quién fue plantado? Muy bien, Alejo, por Dios. El huerto lo plantó Dios mismo. O sea que es Dios el que hace crecer todos los árboles, es Dios el que hace crecer todo, es Dios el que coloca todo ahí, y el hombre lo único que debe hacer es cultivar lo que ya Dios ha colocado y guardarlo. ¿Guardarlo de qué? Pues de amenazas externas y demás. Ahora, algo interesante del huerto es que es considerado el primer templo. Si ustedes miran el diseño del tabernáculo y del templo que Dios le da a Moisés y demás, van a encontrar los elementos que están en el huerto. Van a encontrar las aguas, van a encontrar la menorá, el árbol de la vida, van a encontrar luego los querubines en los velos que hay, van a encontrar la presencia de Dios. O sea, el huerto era de alguna manera no solo el primer templo, pero realmente era el lugar de construcción de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en Revelación 21 y 22, en Apocalipsis 21 y 22, se nos aparece los mismos elementos que aparecen en el huerto. Aparecen las piedras preciosas, el árbol de la vida,
Aparecen los ríos, aparece el río que sale del trono, aparece un hombre y una mujer. Apocalipsis 21 y 22 termina con un hombre y una mujer. O sea, los mismos elementos que están en Génesis 1 y 2 aparecen de nuevo en Apocalipsis 21 y 22. Está el comienzo del proyecto de Dios para la humanidad, de ser su casa, y en Apocalipsis 21 y 22 muestra su casa ya construida, que somos ¿quiénes? Nosotros, ¿cierto? En comunidad. Así que el hombre tiene una misión. Génesis 1:28 se nos dice: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y júzguenla, dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. En Génesis 1:28 se establece la relación de la humanidad con la tierra. Él es administrador de la tierra. Debe gobernar sobre la misma, pero protegiéndola, cuidándola y sirviéndole. Recuerde lo que luego viene a decir Jesús. El que quiere ser el mayor, ¿qué debe hacer? Servir. Ese es el diseño de Dios. Entonces, el hombre ha utilizado este versículo para aprovecharse y abusar de la tierra, pero esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es, ustedes van a gobernar la tierra por medio del servicio. Por eso en Génesis 2:15 dice, sirvan y protéjanla. ¿Listo? Entonces Dios coloca ahí al hombre y lo coloca en el huerto para que lo cultive, para que lo guarde. Y la misión del hombre es muy interesante. Debe asegurarse de que el huerto se extienda a toda la tierra. O sea, que lo natural y lo espiritual, esa combinación hermosa y única, se extienda a toda la tierra. En Génesis 2:9 nos dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida. Génesis 2:9. ¿Cómo se imaginan ustedes el árbol de la vida? Pues grande, con colores lindos, con muchos frutos, que somos nosotros, ¿no? Podría ser. Creo que ya. Yo el árbol de la vida me lo imagino maravilloso, o sea, me lo imagino así súper grande, súper frondoso, lleno de frutos, verde, café, no sé, o sea, una cosa así extraordinaria, no vista aquí en la tierra. ¿Qué más? ¿Qué dijiste tú? O sea, ¿te lo imaginas como tipo Avatar? Frondoso, que trae mucha luz, con frutos buenos. Ya. ¿Alguien más? Yo me lo imagino como algo abstracto. Sí, o sea, ni grande ni chiquito, pero a veces se puede ver, pero a veces no se puede ver, porque, yo sé, yo me lo imagino así, como que entendible, pero a la vez entendible, ¿no? Clarísimo. Tan claro como el agua del humedal. Yo realmente también me lo imagino algo así como dice Sara, pero más como, o sea, como un árbol gigante, pero que los frutos son indescriptibles, ¿sí? O sea, no lo puedes describir porque es algo muy raro y diferente, ¿sí? O sea, es mi forma de pensar. El árbol de la vida está en el huerto en Génesis 1 y 2 y aparece de nuevo en Revelación 22:2. Dice, en medio de la calle, está hablando de la ciudad, de la Jerusalén, a uno y otro lado del río estaba el árbol de vida. ¿Estaba dónde? Nos dice, a uno y otro lado del río. ¿Cierto? Está, pero no solamente está entre los dos ríos, está a un lado del río y al otro lado del río. O sea que tendría que ser un árbol masivo, porque es que, ¿cómo hace para estar a las dos orillas del río, cierto? Con unas raíces así absurdamente grandes. Podría ser multicolor, como dijiste, podría ser abstracto. ¿Cierto? Que definitivamente lo es. Pero este árbol es clave para el propósito del hombre. O sea, este árbol es la clave de todo. O sea, recuerden que Dios no hace nada al azar. O
sea, este árbol está en el huerto para que el hombre pueda cumplir el propósito eterno por el cual Dios lo creó. En Génesis 2:9, donde nos dice el árbol de la vida, esa palabra que para vida es la palabra kají en hebreo y significa viviente. O sea que uno podría decir que en medio del huerto no solamente estaba el árbol de la vida, sino que uno podría decir estaba el árbol viviente. ¿Estaba el árbol qué? Viviente. Sí, o sea, no solamente de la vida, sino un árbol viviente. O sea que el mismo árbol está vivo, es vida. ¿Sí? Pero esta palabra es una que se utiliza cuando se habla de seres, de personas, no solamente de la naturaleza. Entonces, como si dijeran, en medio del huerto estaba este árbol, pero este árbol, más que ser un árbol, representa un ser viviente. Y este árbol es realmente, o sea, su representación es Jesucristo. O sea, este árbol, el árbol viviente es Jesucristo. Por eso, cuando ustedes leen Juan, él se presenta a sí mismo como la vid verdadera. Algo interesante de la vid es que es un árbol que no es como lo conocemos, ¿cierto? Solo su tronco y ya, sino que se extiende, se puede extender por un largo terreno. Entonces, esa es la manera en que de pronto podría llegar a estar a una y otra orilla del río. Pero nos habla de una realidad espiritual. Él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O sea, ¿ustedes son qué? Los frutos. O sea, ustedes son aquello que ustedes me acaban de decir que se imaginaban hermoso en ese árbol. Porque ustedes le pertenecen a Jesús. O sea, cuando tú te imagines el árbol de la vida y te imagines el fruto más hermoso que puedas imaginar, cuando te acercas un poco más a él, vas a darte cuenta de algo, que eres tú, que soy yo, que somos nosotros. Y es algo que nos cuesta creer. Es mejor pensar que son frutos allá, son otras cosas, pero no que somos nosotros. Entonces continuemos. El árbol de la vida era aquello que el hombre debía tomar para llegar a ser ese hogar para Dios. O sea, el árbol de la vida representa a Jesucristo y representa una decisión. O sea, el árbol de la vida es una pregunta en forma visible. Recuerden que Génesis 1 y 2 es un poema muy hermoso, nos habla de principios. Y lo que nos muestra es esto. Dios le pregunta al hombre, ¿quieres cumplir mi sueño? ¿Quieres ser mi casa? Y esa pregunta la deja por medio de una figura. ¿Qué debe hacer el hombre para decirle sí a Dios? Tomar el fruto del árbol de la vida. Vamos a explorar un poco qué es esto del árbol de la vida. Entonces, lo primero es que es una invitación a cumplir el sueño de Dios. O sea, a cumplir el anhelo de Dios. O sea, si el hombre toma el fruto, le está diciendo sí a Dios, acepto ser tu habitación. Y ven lo hermoso, o sea, Dios no es un tirano. ¿Sí? Dios no obliga al hombre. Dios no le dice al hombre, mira, yo te diseñé para hacer mi casa y de malas. ¿Sí? Dice, yo tengo un anhelo, un sueño, he puesto todo esto, he puesto la tierra y el universo para que lo explores, lo gobiernes, lo cuides, para que cultives todo esto. Pero hay algo más allá de lo que tú ves. Hay un sueño que yo tengo contigo. Yo anhelo llegar a habitar contigo, yo anhelo que mi comunión contigo sea tal que no dependamos de algo externo, de rituales ni de nada, sino que yo habite en ti. Y entonces en todo momento y en todo lugar estemos conectados, con una conexión muy íntima, nos podamos amar, nos podamos comunicar. Pero la decisión es tuya. Mientras tanto, aquí está igual toda la creación, puedes hacer todo lo que deseas. Y Dios le deja esa decisión al hombre. Porque así es el amor. El amor es decisión. ¿Sí? El amor es libertad. El amor es, aquí está lo que puedes hacer, lo que es correcto, pero tú decides.
tómate tu tiempo. Ahora, si el hombre acepta esta invitación, la propia vida de Dios va a habitar en él, el Espíritu de Dios va a habitar en él. Y va a ser una vida que ya no vive para sí misma, sino para lo que Dios quiere. O sea, va a estar tan conectada con Dios que va a aprender a diferenciar la voluntad de Dios de lo que no es su voluntad. Es una vida que es como si se le corriera un velo y va a empezar a ver las cosas como son. Va a empezar a actuar como Dios actuaría, más allá de lo que es bueno o lo que es malo, sino lo que Dios mismo haría. Entonces, el hombre es creado de lo natural, ¿cierto? Pero también tiene ese aspecto espiritual. Y el hombre debe tomar una decisión. El hombre, como Dios lo colocó, es un ser hermoso, ¿cierto? Es creado, es un ser, casi que podríamos decir que perfecto. Pero Dios colocó una característica, y es que colocó una habitación dentro de él, donde puede estar el Espíritu de Dios y habitar en él. Entonces, el hombre, aunque es perfecto y todo lo demás, está incompleto. O sea, hay una pieza que le falta. ¿Qué cuál es? Dios mismo, el Espíritu de Dios, a pesar de que en él se mueve y existe. ¿Cómo era la relación de Adán con Dios según el relato de Génesis 1 y 2? Cara a cara. Se paseaba por el huerto de Dios y hablaban cara a cara. Muchos anhelan tener ese tipo de relación con Dios. Y esa es una relación superficial. Porque pues nos vemos cara a cara y luego chao. Y cada quien se va. Y Dios dice, yo quiero algo mayor. Yo quiero habitar en el hombre. Para que nuestra comunión sea 24/7. Y no dependamos de un encuentro cada 8 días, de un encuentro cada cierto tiempo, de un encuentro en las mañanas. Y es muy hermoso. Primera de Corintios 15:47 dice, el primer hombre sacado de la tierra es terrenal. Primera de Corintios 15:47. 15:47. Adán era una persona almática. Ahora, ¿ser almático es malo? No. En los círculos cristianos se nos dice que ser almático es malo. Ser almático se confunde con ser carnal, que no es lo mismo. Porque ¿quiénes aquí tienen alma? Nico, tú. Ya me asusté, ya voy a hablar por ti. Muy bien. Todos aquí tenemos alma. O sea que ¿quiénes aquí son almáticos? Todos, ¿cierto? Es como lo que hablábamos de que cuando un emocional se le dice, usted es muy almático, pues, todos somos así, o sea, todos somos almáticos en nuestra expresión única. Entonces, decir que el hombre era alma viviente no era un insulto, porque era un alma balanceada y porque es parte de su ser. Por eso es lo importante de conocernos. El árbol de la vida también es una invitación a ser transformados. O sea, el árbol de la vida nos habla de transformación. O sea, quiero que miren a la persona que está a su lado, miren su cuerpo. Resulta que ahí donde ustedes lo ven, ese cuerpo, ¿cierto? Es una semilla, esas miradas. Ese cuerpo es una semilla. O sea, el cuerpo es una semilla. ¿Ustedes han escuchado hablar de la siembra y la cosecha? De siembra un iPod y recibirás 2, siembra un computador y recibirás 3. ¿Se han escuchado todo ese tema que se abusa de la siembra y la cosecha? ¿Se han escuchado? ¿Sí? ¿No? Que dice siembra y recibirás. Y todo eso que se ha usado tanto es realmente una realidad espiritual que nos habla de el anhelo eterno de Dios. Dios le dio al hombre un cuerpo el cual podía ser transformado de cuerpo natural a cuerpo espiritual. Si él siembra su cuerpo natural, recibiría un cuerpo espiritual, que es lo que dice 1 Corintios 15:44. 1 Corintios 15:44 dice, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual.
Si hay cuerpo natural, hay también espiritual. Primera de Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. O sea, el hombre es alma viviente, tiene un cuerpo balanceado, tiene todo lo que puede llegar a necesitar, de alguna manera. Y Dios lo invita a tomar una decisión. La decisión de ser transformado. La decisión de sembrar su cuerpo para que el mismo sea transformado. Por eso es que se nos dice que cuando regrese Jesús en la resurrección, los muertos van a resucitar. ¿Y qué pasa con los que estemos vivos? Seremos transformados. O sea, el cuerpo va a ser transformado, renovado. Va a adquirir de nuevo esa longevidad que tenía en un comienzo. Entonces, el hombre no conoce nada más sino que lo que ve. Su cuerpo natural, su alma, su espíritu, todo muy hermoso y precioso, pero es todo lo que él tiene. Y Dios le invita a ser transformado, a cambiar eso. Y es aquí donde entramos a otro aspecto del árbol de la vida, que es una invitación a renunciar. Y este es uno de los puntos que menos se menciona cuando se habla del árbol de la vida y cuando se habla de Jesús, la renuncia. O sea, el hombre debía renunciar a su cuerpo natural para poder ser transformado, para aceptar la invitación de Dios al comer de ese fruto. Si el hombre dice sí a Dios, come del árbol de la vida, va a escuchar el sonido de una trompeta y su cuerpo va a ser transformado. Si el hombre toma del árbol de la vida, va a escuchar el sonido de una trompeta y su cuerpo va a ser transformado. O sea, ¿sí sabían que nuestro cuerpo está guardando el sonido de una trompeta? Una frecuencia exacta que se va a disparar a través de todo el universo. ¿Quién tiene una Biblia a la mano? Que busque Primera de Corintios 15, 51 y 52. 15, 51 y 52. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Si lo puedes leer con el micrófono. ¿Lo tienes ahí? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué dice? ¿Por qué qué? ¿Sonará la trompeta? En 1 Corintios 15, 36, Pablo dice, lo que tú siembras no es vivificado, sino muere. ¿Cierto? Si no, muere. Y en 1 Corintios 15, 51 y 52 dice que nuestro cuerpo aguarda el sonido de una trompeta. Palabras más, palabras menos. Dice, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, si el hombre comía del fruto del árbol, recuerden que esto ya es después de la caída, pero si el hombre comía del fruto del árbol en su momento, él hubiera escuchado ese sonido de trompeta, o sea, la frecuencia exacta, que transformaría su cuerpo y lo transformaría a un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque sería uno solo con el Espíritu de Dios. Entonces Dios invita al hombre a una vida transformada, lo invita a que renuncie a sí mismo, pero él no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida habla de una vida que no vive únicamente para sí misma, sino que vive como Dios vive.
que es dándose a los demás. Entonces, el árbol de la vida es una invitación a vivir por Dios y para Dios. Y Adán nunca lo entendió. Y él y la mujer eligieron otro camino. O sea, Dios le dejó al hombre la elección. Come el árbol de la vida y vivirás por medio de mi misma vida. Tu cuerpo será transformado, tu ser será morada de mi ser, y mi propia vida va a venir a habitar en ti. Ya no vivirás conforme a lo natural únicamente, sino conforme a lo espiritual. Y será una realidad tan palpable como el huerto lo es. Tendrás un cuerpo nuevo, que será un huerto viviente, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿se acuerdan que les dije que Dios quería extender el huerto a toda la tierra? Por eso es que Él les habla a ellos en términos agrícolas. Les dice, fructificad y multiplicados. Fructifiquen. Y en el Nuevo Testamento también nos lo habla de esa manera. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros somos una extensión del huerto. Somos una extensión de esa realidad que Él quiere hacer. Él quiere colocar el árbol de la vida también dentro de cada uno de nosotros. A Jesús. ¿Ustedes por qué creen que el hombre no corrió de inmediato a tomar del árbol de la vida? Porque tal vez estaba demasiado cómodo en lo que tenía, como para dar un paso que de pronto no estaba seguro de dar por salirse de su comodidad. Y tal vez porque tenía miedo de pronto a como no sé cómo decirlo, como experimentar algo nuevo. Le da miedo como qué pasaría el día de mañana. Algo como lo que decía Mapes, ya se sentía como, ya estaba bien con lo que tenía y no sabía si eso que tenía lo iba a perder el día de mañana. Las comodidades que tenía, que podía comer de todo árbol, todo eso iba a seguir siendo igual el día de mañana, si decidiera cómo seguirlo a él. O que él tuviera que morir para seguirlo a él. Yo pienso que era renunciar a él mismo. O sea, me hago entender, está cómodo, le había puesto nombre a todos los animales y yo pienso que estaba muy cómodo y el hecho de tomar el fruto de la vida era un reto. Era como decir, voy a dejar que por fin Dios entre en mí, voy a tener una vida conforme, pero tengo que renunciar a todo lo que soy. Entonces, yo pienso que es eso. Claro, era renunciar. Yo siempre me pregunté eso. Yo leía ese relato y uno dice, pero qué bobada. O sea, solo se requería que él diera un mordisco a un árbol y ya. O sea, estamos aquí porque un hombre y una mujer no le dieron un mordisco al árbol que era. ¿Qué tan difícil es eso? Pero cuando uno entra a explorar realmente todo lo que implicaba, que era una decisión por seguir en el anhelo de Dios, y era una decisión en renunciar a sí mismo, o sea, de ahí en adelante Dios vendría a habitar en ellos, y ya no se diría, uy, el hombre es tan grande, sino que se iba a decir, wow, Dios es tan grande, lo que hace a través de ellos. Era darle reconocimiento a Dios, era morir a todo orgullo, era morir a toda vanidad, a todo egoísmo, y andar como Dios anda, en amor, amando sin condición, perdonando aunque tenga la razón. Y ahí es donde el hombre la pensó dos veces, porque implicaba darse en servicio a los demás, renunciar a todo, incluso a todo lo que conocía, a su cuerpo. Y eso es algo muy interesante y es una dinámica que Dios maneja. O sea, Dios le da al hombre todo, ¿sí? Pero si él toma el árbol de la vida, el ADN de Dios se va a fusionar de tal manera con el hombre que es como si fuera un solo espíritu, un solo ser. Entre comillas. ¿Sí? O sea, habría una fusión tal que los sueños de Dios serían los sueños del hombre. El hombre actuaría y vería como Dios ve, con su personalidad y todo intacto, pero con una manera diferente de ver las cosas, de ver el mundo y de actuar por encima del egoísmo, la vanidad y el orgullo. Y es fascinante porque esta es una dinámica que ustedes van a ver en toda la Biblia. Recibimos todo para entregarlo todo. O sea, Dios le da al hombre todo y luego le dice, ¿lo quieres sembrar? ¿Lo quieres renunciar a eso?
Dios le da a un hombre un hijo, a Abraham, y luego le dice, ¿me lo quieres dar? ¿Cierto? O sea, Dios le da al hombre todo y luego le pide todo. Y este es un tema que es recurrente. Y ahora, debe ser un acto voluntario. Ustedes no van a ver a Dios cogiendo al hombre y embutiéndole el fruto. Toma, ¿sí? Come, necesito una casa. No, sí, cómelo, cómelo, vamos, mastica. ¿Por qué? Porque si no es un acto voluntario, no es amor, no es renuncia. Si no es un acto voluntario, no es amor, no es renuncia. Entonces es muy chistoso porque hay personas que les roban un celular o les roban algo y luego dicen, no, yo ya renuncié a mi celular. No, no renunciaste, te lo robaron. Sí, dicen, no, yo ya renuncié a mi celular. Pues claro, el ladrón te lo quitó hace como una hora, ¿cómo no vas a renunciar a eso? No, yo sé que hablan de una posición en su corazón, de que ya le renuncié a mi corazón, pero si no es voluntario no es renuncia, o sea, va, ¿sí? Yo te quito algo y me lo llevo para mi casa y te lo robo. Y tú dices, sí, yo ya renuncié a lo que me quitaron. No renunciaste porque no fue un acto voluntario, te lo arrebataron. Otra cosa es que tú hayas aceptado el hecho de que te fue quitado, pero eso no es de lo que nos habla aquí. Nos habla es de voluntariamente amar, porque la renuncia y el amor son palabras intercambiables. El amor es, de alguna manera, renuncia, es darse a los demás, ¿sí? Por encima de quien tenga la razón. Y si el hombre no renuncia, sería simplemente una víctima de Dios. Dios me obligó a hacerlo. Que es lo que nos pasa muchas veces en nuestras vidas. Empezamos a sentirnos somos víctimas de Dios y no entramos a una relación de amor con Dios. Entonces, de pronto sentimos en nuestro corazón que Dios nos dice, deja de ver determinada película, determinado tipo de película. Y decimos, ya no puedo volver a ver ese tipo de películas, porque no, es que Dios me lo pidió. Y sí, ahí estamos así como... Y ahí uno nota que no es una... De pronto Dios ni siquiera lo pidió y no es una renuncia... No es una renuncia real y verdadera. Es un arrebatamiento, es como si te lo hubieran quitado. Pero cuando yo renuncio a algo lo hago de manera voluntaria y la renuncia produce algo. Que lo vamos a ver ahora. El árbol también es una invitación a depender de Dios. ¿Por qué? Porque nos habla de alimento, nos habla de algo que se toma todos los días. Entonces el árbol de la vida nos habla de depender de Dios en todo momento. Porque claro, si el hombre acepta la invitación de Dios, el Espíritu de Dios habita en él, ¿qué va a pasar con el hombre? Pues va a generar una dependencia, ¿sí? Porque en esa comunión y en esa relación va a depender diariamente de Dios. Y en Apocalipsis por eso también aparece, porque nos muestra que siempre vamos a depender ¿de quién? De Dios, si así lo aceptamos, si así lo queremos. Y al depender completamente de Dios, estamos renunciando a depender de nosotros mismos. Es un acto también de humildad, porque es decir, si yo soy muy inteligente, sé cosas en las que yo soy muy bueno porque así Dios me ha creado, o sea, Dios me ha diseñado con dones y talentos, pero hay cosas en las que definitivamente necesito que Dios me guíe, en las que necesito depender de Él. No quiero cometer ciertos errores. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos renunciando a cosas que Dios nos ha pedido? Muchas veces algunos de ustedes se frustran o van a ser frustrados o los van a intentar frustrar porque les van a decir, ¿sabes algo? Esa música que estás escuchando a Dios no le gusta. Y van a intentar poner un modelo, ¿sí?, en ti que de pronto no es para ti en ese momento.
Y entonces tú vas a decir, uy, no, sí, esta música a Dios no le gusta, y empiezas a luchar con eso. Entonces no debo votar esto, sí, debo votar esto porque a Dios no le gusta esto, y entonces empiezas a frustrarte, ¿sí? Porque renunciaste, entre comillas, porque no has renunciado, sino que estás siendo presionado a renunciar, o sea, estás siendo presionado a que te deshagas de algo, no por lo que Dios te ha dicho, pero por lo que otros esperan de ti. Por lo que otros esperan de ti. Pero cuando realmente es Dios quien te invita a hacer las cosas, tú no te sientes presionado socialmente, ni siquiera en un círculo cristiano. Cuando Dios te pide algo, produce en ti gozo. O sea, el árbol de la vida es una invitación a una vida de gozo. Ahora, gozo no se debe confundir con alegría temporal o con tristeza, con algo causado por el hombre, perdón. Está por encima de la tristeza o la alegría. Yo puedo estar pasando por una situación dura, triste, pero tener gozo en mi corazón, o sea, tener esperanza. Entonces, cuando Dios les pide a ustedes algo, eso va a producir en ustedes, cuando lo entregan, gozo. Gozo. Y es automático, porque van a decir, wow, ¿sí? Dios me pidió esto y lo estoy haciendo porque estoy dependiendo de Él. Y puede que sí, que alguien te diga algo y tú digas, uy, yo siento que Dios me está llamando a hacer lo mismo. O sea, a veces escuchamos un testimonio de una persona, ¿cierto? Que dice, no, y Dios me dijo que dejara tal cosa, dejara tal otra. Y uno dice, wow, uno siente un llamado en su corazón que le dice, siento que yo también debo hacer lo mismo. Y lo hago. Y empieza a producir una manera diferente de ver las cosas, empieza a producir gozo. Pero si lo hago es por presión, si lo hago porque otra persona lo dijo únicamente, no porque siento que Dios por medio de eso me está llamando a mí, si lo hago por quedar bien en el grupo, si lo hago por quedar bien con los que me rodean, con mis papás, con la congregación, empiezo a morirme por dentro. Empiezo a llenarme de amargura. Empiezo a decir, me tocó dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, dejar de ver esas películas, dejar de jugar esos videojuegos, dejar de escuchar esa música. Y empieza a haber un conflicto interno. ¿Por qué? Porque no parte de la vida de Dios, no parte de una relación con Dios, sino de una imitación, de imitar a los demás. Entonces, el gozo es algo que sale del interior, proviene de la propia vida de Dios. Al ser lleno de Dios, la vida de Dios iba a ser su propia vida. Y el hombre iba a tener el amor de Dios habitando dentro de él, llenándolo de vida y de amor. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando le cumplimos un anhelo a Dios, eso produce automáticamente gozo en nosotros. Es lo que yo les contaba al principio con el testimonio. Cuando teníamos las diferencias con mi mamá, y así yo tuviera la razón, pero así tuviera la razón, ¿sí? Yo la amaba, yo no me salía de mis casillas, de alguna manera estaba renunciando a tener la razón, renunciando a ganar el argumento, pero eso estaba produciendo una atmósfera de paz y lo hacía con gozo. Así fuera triste, como que, ay, ¿por qué otra vez? Pero por dentro sentía gozo, ¿sí? De que, wow, ¿sí? Estamos haciendo las cosas correctas. Esto va a generar un impacto. ¿Qué es lo que ustedes deben pensar cuando hagan la voluntad de Dios? Deben gozarse de hacer la voluntad de Dios. Yo me lo gozaba mucho. Luego, yo entraba al cuarto y me reía. ¿Sí? Porque veía las cosas diferentes. O sea, pasé de estar peleando siempre con ella a que listo, ella hacía un argumento y yo la calmaba, ¿sí? Y se calmaba la atmósfera. Entonces yo entraba al cuarto y yo me reía tanto con Dios, o sea, como, Señor, qué bonito, o sea, sí, o sea, yo puedo vivir en gozo así la circunstancia alrededor sea adversa. Depende de mí y tú me das la fuerza para hacerlo. Entonces, el gozo va más allá del alma, del cuerpo, del espíritu, ¿sí? El gozo fue lo que impulsó a Jesucristo. O sea, el gozo fue lo que le permitió a Jesucristo
morir en una cruz, desangrarse en una cruz, ser azotado. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿tienes hambre? Y él en Juan 4:34 les dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Mi comida es que yo haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que termine su obra. ¿Cuál era el alimento de Jesús? Hacer la voluntad del Padre y terminar aquello para lo cual el Padre lo había llamado. Para él era hacer aquello que Dios anhelaba, cumplir el sueño de Dios, así le costara lágrimas y la vida misma. Porque la final iba a producir ¿qué? Gozo. ¿Sí? O sea, la vida con Dios es muy sencilla y muy hermosa. Es un camino de gozo. Tiene un costo definitivamente, pero su fruto es gozo. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? Aquello que me ayuda a subsistir, aquello por lo cual yo vivo, es por depender de mi Padre, por hacer su voluntad. Ahora, hacer la voluntad de Dios produce gozo, pero eso no significa estar todo el tiempo sonriendo. ¿Sí? O sea, ¿quién de ustedes imagina a Jesucristo sonriendo en la cruz? Mientras lo azotan, con la sonrisa. Y a veces confundimos eso, ¿no? Como que tenemos que estar así para demostrar gozo. No necesariamente. ¿Sí? Yo puedo estar con una expresión seria, pero con una paz y un gozo en mi corazón. ¿Sí? No tengo que andar necesariamente. El gozo va más allá. Es la satisfacción de cumplir la voluntad de Dios. Así te cueste lágrimas o la vida misma. Que es como una paradoja. Gozo y renuncia. Gozo y lágrimas. Pues aplicándolo pues a la vida cotidiana, cuando tú creces en una vida cristiana, cuando creces te ponen muchos parámetros. Entonces te dicen, para tú hablar con Dios tienes que leer la Biblia, para tú hablar con Dios, estar bien con Dios, no tienes que escuchar música mundana porque te hace pensar en muchas cosas, ¿sí? Cuando tú, o sea, en este tiempo pues yo he estado cortando eso, ¿no? Yo le he dicho a mis papás, le he dicho, papi, no, yo quiero saber por qué no lo tengo que hacer, ¿sí? Pero cuando tú tienes una familia y estás educando a tus hijos y tú quieres que ellos aprendan de manera de, por amor a mi papá, por amor a Dios, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo se hace para no pasarlo al temor? Para no decir, no, es que yo por miedo no lo hago, yo por miedo no, ¿sí? Como miedo a experimentar o miedo a que sí lo hago, pero experimentar no es querer, no alocarse, sino querer saber qué es escuchar, yo qué sé, Andrés Cepeda, cosas así, y saber por qué no lo debo hacer. Entonces, ¿cómo se mantiene como ese equilibrio? Sí, yo te entiendo perfectamente. Y por eso es que estamos hablando de este tema precisamente. Es que es una paradoja. Y por eso es que deben hacer de Dios. O sea, hacer la voluntad de Dios va a ser motivo de gozo. ¿Hacer la voluntad de quién? De Dios. Y ahí está la clave. Por eso es que Él nos dice, tú eres mi habitación, voy a poner mi espíritu en ti, de tal manera que vamos a tener una comunión íntima. Y tú vas en este caminar espiritual a aprender cuál es mi voluntad para tu vida. Ahora, conforme tú vas caminando con Dios, van cayendo vendas de tus ojos. ¿Sí? Te vas dando cuenta de que hay cosas que no te convienen. O sea, a mí me fascina comer hamburguesas y se nota un poco en esta época. Precisamente. Espero que se note pronto. ¿Cierto? Pero, de alguna manera, hay ciertos alimentos que le van a hacer daño a mi cuerpo. Me van a destruir, me van a privar de una vida mejor, saludable, de que al final de mis días yo pueda pasar con mis hijos y con mis nietos. Entonces yo al conocer eso, tomo decisiones porque me estoy proyectando a futuro. Dios nos da siempre visión a futuro.
¿Ves? Por ejemplo, con el cigarrillo. ¿Es pecado fumar? ¿Ustedes sabían que los más grandes predicadores en la historia fumaban tabaco? Algunos de ellos murieron por eso. Son cosas que no se nos dice, es un ejemplo. Pero no conocían más allá. Hoy en día, gracias a la ciencia, conocemos que el humo del cigarrillo no es perjudicial únicamente para mí, sino para los que me rodean. Entonces, si yo tengo visión y yo quiero llegar de cierta manera a viejo, pues yo voy a hacer todo y a buscar ayuda para cortar con ese vicio por esa visión que tengo, no porque le agrade o no le agrade a Dios. ¿Sí? O sea, Dios no está diciendo, oh, no fumarás. No, Dios está diciendo, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Entonces, hay cosas que hacemos que son egoístas. Por ejemplo, si yo sé todo eso acerca de fumar y aún así fumo delante de toda mi familia y les fumo en la cara, estoy envenenándolos, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el egoísmo y no el amor. También el cuidarse a uno mismo. ¿Sí? Lo que hablábamos ayer, hay géneros musicales, hay letras de canciones que deprimen. ¿Sí? Yo lo sé muy bien, porque yo buscaba las canciones, buscaba en inglés porque me gusta la música es en inglés, y buscaba canciones que fueran deprimentes para alimentar mi depresión que les contaba y para sentirme mal. O sea, es que es muy chistoso lo que uno hace. Y uno lo hace por ignorancia. Sí, pero ahí uno lo hace y escucha. Cuando yo les cuento lo de llorar y buscar razones, porque yo lo hacía. Sí, algo me pasaba y yo iba a la sala a llorar. Y mi mamá no se daba cuenta porque ya estaba encerrada en el cuarto. Y iba a llorar y lloraba y lloraba. Y cuando se me acababan, y a veces sí me metía al baño a limpiarme, y ustedes no sé si lo han hecho esto, que se miran al espejo y empiezan a llorar más. Y como que a uno le fascina verse llorar. Yo no sé, sí, los que se ríen es porque saben de qué estoy hablando. Y entonces lloraba más. Y claro, y cuando era pequeña. Y empezaba a tomar todos los recuerdos y demás. O sea, a la final ahí, ¿yo a quién le estoy haciendo daño? A mí mismo. Y me estoy privando de vivir en mi máximo potencial. Imagínense pasar la juventud deprimido, llorando, pensando en todo lo malo que me ha pasado, encerrado en un baño o en el sofá de la sala, llorando, conduciendo sin rumbo por las calles. Y no es que Dios dijera, wow, eso es pecado. No, Dios lo que se entristece porque Él dice, tú has sido diseñado para cosas tan grandes. Renuncia a eso. Renuncia a esas cosas. ¿Sí? Y son cosas sencillas. Entonces, por eso es que yo, aunque me gusta cierto tipo de música dramática y depresiva, no la escucho, porque me va a recordar esas épocas. Mi corazón ya sé que yo tiendo a eso, ¿sí? Tiendo a deprimirme. Entonces, Dios, al abrirme los ojos a esa realidad, uno ya pues, ¿para qué voy a escuchar algo que me va a hacer daño? ¿Sí? ¿Para qué voy a escuchar algo que me va a llevar a eso? ¿Sí? Ahora, hay personas que luchan con su área sexual y ciertos tipos, géneros de música les despiertan su sexualidad, ¿sí? Y lo que hacen es afanarse y crear ansiedad en sí mismos porque pues, no pueden suplirla o van a ir a suplirla con quien sea. Entonces se deben guardar de eso. ¿Por qué? Porque se están cuidando a sí mismos para vivir a su máximo potencial, porque todo tiene su tiempo. Pero no es porque Dios... ¿Sí? No puede ser por temor, únicamente por terror a Dios, mejor dicho. ¿Sí? El temor a Dios hace parte de la dinámica de vida y de la relación con Él, sí. Pero Él no está pendiente de todo lo que nosotros a veces colocamos que Él está pendiente. Como el ejemplo que te daba, que hace 200 años todos los predicadores cristianos fumaban tabaco, pero no sabían más. ¿Sí? No tenían, Dios nos juzga también es en base a nuestro conocimiento. Entonces, si yo sé que algo me hace daño y lo hago, pues, bobito soy yo. Pero eso es lo que Dios viene a romper. Él viene a decir, no hay nada que se pueda interponer entre nosotros, porque yo habito en ti. Por eso es que Pablo escribe y les dice, ¿ustedes han escuchado esto? Mapi, ¿has escuchado esta frase que dice,
No entristezcan al Espíritu Santo, el cual está en ustedes. Eso es un versículo de la Biblia. Pero el principio ahí es algo muy interesante. No dice, no entristezcan a Dios que los está observando desde el cielo a ver en qué momento botan un chicle al suelo y pecan. ¿Sí? O sea, está diciendo, no entristezcan a aquel que, ¿dónde está? En ustedes. Sí, o sea, tu comunión con Dios no está en juego. O sea, Él está en ti. Pero conforme Él está en ti, esto se va dando de manera natural. Tú vas renunciando de manera natural. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de ti. Mira lo que dice en Hebreos. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, y despreciando lo oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Ahora, a veces renunciar es renunciar a nosotros mismos, no es lo mismo para todos. Me explico, una persona que siempre le gusta tener la razón, a veces el acto de renuncia que debe hacer es agachar la cabeza y decir, aceptar un error o aceptar algo. Ahora, a veces la persona que se deja pisotear toda la vida, el acto de renuncia que debe hacer es por una vez pararse y decir no, no más. Me respetan por esto y por lo otro. ¿Sí? O sea, Dios no puede ser encasillado. El acto de renuncia que Él me pide a mí, puede que no sea el mismo acto de renuncia que tú necesitas en tu vida. La persona tímida tiene que renunciar a su timidez y atreverse a pararse delante de un grupo y hablar, y ahí está renunciando a sí mismo. ¿Sí? Ahora, el que habla muchísimo tiene que renunciar a hablar muchísimo y por un momento callar para que otros puedan hablar. Sí, la renuncia va mucho más allá de cosas, de pecados, de hábitos. Sí, va mucho más allá de eso. Lo incluye, pero va más allá. Si yo les dijera a ustedes, hagan una lista de cosas a las que tienen que renunciar, muchos colocarían son hábitos. ¿Sí? Y pasar tanto tiempo en la televisión, pasar tanto tiempo en internet, pero piensen más allá. De pronto algunos de ustedes necesitan renunciar a tener siempre la razón. Necesitan renunciar a un argumento con sus padres, a responderle a ellos, etcétera, etcétera. Y esto, cumplir el anhelo a Dios, históricamente se ha llamado el camino de la cruz. Cristianos a través de la historia lo han escrito y lo han utilizado este título, entonces por eso lo retomé aquí. El camino de la cruz es ese camino de renuncia, de dependencia a Dios, pero de gozo. En resumen, ¿qué es el camino de la cruz? Es cumplir el anhelo de Dios a pesar de sí mismo. Es que yo le cumplo el anhelo a Dios a pesar de mí mismo. Ahora, ¿cuántos aquí saben que Jesucristo fue a la cruz para que nosotros no tuviéramos que ir a la cruz? Eso es una mentira. Jesucristo fue a la cruz para darnos ejemplo. ¿Sí? O sea, Jesucristo fue a la cruz para darnos ejemplo. ¿Se han escuchado eso? Jesucristo fue a la cruz para que tú no tengas que ir a la cruz. No, todo lo contrario. Él incluso dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesucristo no fue a la cruz para que tú no tuvieras que ir. Jesucristo fue a la cruz para darte ejemplo de una vida consagrada a Dios, así le costara lágrimas y la vida misma. Y por eso es que entendemos por qué Adán no salió corriendo a tomar el fruto del árbol de la vida. Por eso es que 1 de Pedro 2:21 dice, para esto ustedes fueron llamados, y está hablando de la tribulación, pues también el Mesías padeció por ustedes, dejándoles ejemplo. ¿Dejándoles qué? Ejemplo, para que sigan sus pisadas. Entonces volvamos a Adán. Él tiene que tomar una decisión, estamos en el huerto, pero el costo es muy alto, renunciar a sí mismo. Dios no tiene prisa. O sea, Dios no tiene prisa. Los hombres somos los que siempre vivimos afanados.
Sí, los que vivimos como que no, toca hacerlo ya, porque si no lo hacemos ya, nunca será, nunca pasará. Pero Dios no tiene prisa. O sea, Dios tiene un sueño con el hombre, ¿cierto? Dios tiene un sueño con el hombre, pero Dios no tiene prisa. Dios le trae a los animales para que les dé propósito. O sea, darle propósito a toda la creación. Y el hombre se pone a darles propósito. Y el árbol de la vida está ahí todo el tiempo. ¿Quién debería tener prisa? Sarita, ¿quién debería tener prisa en el relato del huerto por tomar el fruto del árbol de la vida? ¿Quién debería estar apurado? Nosotros, ¿cierto? Pero Adán no lo hace. Y Dios tampoco está afanado. ¿Saben algo? Dios podría esperar milenios y el árbol seguiría ahí, esperando a que el hombre tomara la decisión. Él no está afanado. ¿Quién debería estar afanado? El hombre, que es la oportunidad de ser uno con Dios. Está aquí o ahora, de una, pero no lo está. Y yo lo imagino a él, porque renunciar no es fácil. O sea, quiero que piensen por un momento, ¿qué cosas en su vida les están robando un futuro? No qué cosas en su vida los está separando de Dios, porque eso es imposible, porque por eso murió Jesucristo, para que nada te pueda separar de Dios. O sea, ¿la música te separa de Dios? No, lo que pasa es que esa música puede despertar cosas en ti que te pueden llevar a un camino de autodestrucción. ¿Pero qué? ¿Por escuchar una canción? Pues si te pasa como a mí, que tenía tendencias depresivas, sí, porque escuchaba una canción, luego me llevaba a pensar en matarme, que luego me llevaba a cortarme la piel y a autodestruirme. Entonces a veces nosotros juzgamos todo así, ¿no? Ay, pero ¿qué tiene de malo una sola cosita? No, es que Dios nos abre los ojos para que veamos más allá. Sí, o sea, Dios no está, oh, no escuchará, es música mundana, o sea, eso no existe. ¿Sí? Pero el Espíritu de Dios, al tener comunión con nosotros, empieza a susurrarnos y a mostrarnos un mundo diferente, donde somos libres. Y nos dice, ve, eso te encadena a ti, porque tú tienes esa tendencia. Eso te encadena a ti, porque recuerda que esto te recuerda algo del pasado. Y Dios viene a traerte libertad, y por eso es que nos llena a uno de gozo el renunciar. Y uno dice, claro, uy, no me interesa escuchar eso. ¿Por qué? ¿Porque es pecado? No, porque soy feliz. O sea, no quiero volver a eso. Y lo hago porque veo un futuro de la mano de Dios. Entonces quiero que ustedes tomen unos minutos para pensar, cada uno de ustedes se conoce a sí mismo, y escribir qué cosas están atravesando en mi futuro y a las cuales debo renunciar, tomar una decisión. ¿Qué cosas me están robando mi futuro? Y ustedes tienen una ventaja, que son jóvenes y que Dios está en ustedes. Entonces Él va a guiarlos en este proceso. ¿Por qué algunos deben renunciar a los videojuegos? Porque se están tirando el semestre porque no paran. Quieren jugar 1 hora y terminan jugando 20 horas en la noche y luego se trasnochan. Entonces, ¿por qué deben renunciar? ¿Porque es pecado? No, porque están destruyendo su futuro. Y recordemos algo que no les he dicho, entonces no lo podemos recordar, sino que lo he dicho en otras sesiones. Voy a decirles algo para que recordemos. La definición bíblica de pecado es dejar de hacer aquello para lo cual fui llamado. Dejar de cumplir un encargo. Esa es la definición. La palabra pecado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La definición es dejar de cumplir un encargo. Le digo a Alejandro, vaya a comprarme una caropa de huevos, y él va a la tienda y se desvía, se mete la maquinita, hace lo que sea, y nunca trae la caropa de huevos. Eso es bíblicamente pecado. Se la come, por ejemplo. ¿Qué es pecado? Dejar de hacer aquello para lo cual fui llamado. El pecado no son las cosas buenas ni las cosas malas. ¿Por qué pecó el hombre? Porque dejó de hacer aquello para lo cual fue llamado. Servir y guardar el huerto. Dejó entrar a la serpiente y abusó del huerto, tomó un fruto que no necesitaba, etcétera, etcétera. Entonces Dios quiere que tú cumplas aquello para lo cual fuiste diseñado. Que te goces tu juventud, te goces tu vida.
Porque al hacer eso, Dios sonríe. ¿Sí? Cuando estamos tristes y demás, pasamos por esas épocas, Dios lo que más anhela es darnos y recordarnos las herramientas que Él ha puesto en nosotros para superar esas crisis. Por eso coloca personas a nuestro alrededor. Por eso coloca proyectos como estos, ¿sí? Como lo que es Proyecto Cero, para recordarles a ustedes de qué están hechos y que puedan dejar de ver, puedan dejar de lado aquellas cosas que les impiden vivir su vida a plenitud y por eso es que los llevan al pecado, porque no alcanzan su propósito. Entonces, ¿por qué algunos de ustedes deben renunciar a los videojuegos? ¿Porque sean pecado o no? No, porque para ti están siendo pecado, porque te están desviando de tu asignación actual. ¿Cuál es tu asignación actual? ¿Cierto? Terminar aquella carrera que has decidido porque tienes un propósito que va más allá. Justo son los videojuegos lo que se atraviesa en tu camino, eso para ti es pecado, porque te desvía de tu propósito. Entonces, ¿qué cosas los están desviando de su propósito en este momento de su asignación y que deban dejar a un lado? Escríbanlas, porque cuando uno lo escribe, toma decisiones. Porque yo sé que todos las tenemos en la mente, tal cosa, tal otra, tal otra. Pero escríbanlas y mírenlas. Y tomen pasos de acción. Y una vez me reuní con un joven, uno del grupo, que me decía, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para estudiar, ando muy atareado y todo. Entonces hicimos un ejercicio. Vamos a hacer un horario. Y vas a hacer tu horario esta semana. Escribe todo lo que hagas y de qué horas a qué horas empiezas. Y nos vimos a la semana siguiente. Y en la semana siguiente él llegó muy confrontado. Y me dijo, ya descubrí qué está pasando. Y yo, ¿qué está pasando? Estoy pasando 4 o 5 horas al día viendo televisión. Y por eso es que a las 11 de la noche, o sea, llego a mi casa y me pongo a ver televisión. Y por eso es que cuando ya va llegando las 11 de la noche, es que empiezo a estudiar. Por eso me trasnocho, por eso ando cansado y por eso ando con un desánimo de dejar las cosas de la congregación, porque creí que me estaban quitando mucho tiempo, pero me di cuenta que no era eso, era la televisión. Sí, o sea, era la televisión lo que yo le estaba invirtiendo tiempo, que me estaba desajustando mi horario, y entonces yo quería quitar algo y quería quitar la congregación porque sinceramente creía que no tenía tiempo. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Dios? Dios viene a abrirnos nuestros ojos y a quitarnos las vendas y a mostrarnos qué son las cosas que realmente nos estorban para alcanzar nuestro propósito, para llegar a ser, como dice el proyecto, esos líderes transformadores. Entonces, escríbelas. ¿Qué te está arrebatando tu futuro? Y algunos dicen, no, a mí lo que me está arrebatando mi futuro es que no madrugo. Usualmente no madrugamos es porque nos acostamos muy tarde. Entonces no es, y atacamos el fruto, no madrugo, no. Es que estoy dedicando demasiadas horas a esto. Y ahí eso se convierte en pecado para ti, no porque sea malo, repito, que quiero que esto se les grabe en la mente, en su corazón y en su alma, en su espíritu, sino porque pecado es todo aquello que te aleja de tu propósito. Todo aquello que te desvía de tu llamado. Eso es pecado. Por eso los predicadores de hace 200 años podían fumar y continuaban en su propósito, porque no sabían más allá. Pero los predicadores de esta época, ¿sí?, que sabemos que eso destruye nuestro cuerpo y puede destruir a otros y a nuestras familias, y más porque no es lo mismo el tabaco de hace 200 años que el cigarrillo hoy en día, por lo nocivo que es y demás, no fumamos, porque es pecado y Dios dice no fumaréis, no, por sentido común, por la misma razón que los gobiernos obligan a que en una cajetilla de cigarrillo se coloque que esto es perjudicial para la salud, que produce cáncer, que produce la muerte, porque es sentido común. Entonces, de alguna manera el Espíritu Santo nos ayuda a recobrar nuestro sentido común. Entonces, ¿qué cosas te están alejando de tu propósito? ¿Listo? Cuando tú descubres lo que Dios quiere, ¿cierto? Que Dios quiere esa vida plena y que debes renunciar a ti mismo. Lo que les decía también pueden anotarlo ahí. Si eres tímido, un acto de renuncia es hablar en público. ¿Sí? Si eres de los que hablan mucho, un acto de renuncia es escuchar.
Cuando ustedes caminan este camino de la cruz, ya no viven por apariencias. Ya no es venir a un grupo de jóvenes o estar en un proyecto porque mis papás me lo dicen. No es aparentar que soy bueno porque sí. ¿Sí? A veces sufrimos con eso, Sara. Y yo sufrí con eso, el reconocimiento de los demás. Entonces decimos, mira, ya renuncié a esto. Pero cuando tú haces las cosas con Dios, no tienes necesidad de decírselo a los demás. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí es donde uno ve que no es tanto que estamos renunciando a cosas por Dios, sino porque es lo que nuestros papás esperan de nosotros. Entonces, por agradarlos a ellos y no realmente a Dios, decimos que renunciamos a cosas y por eso es que nos cuesta tanto. Y luchamos porque no producen gozo en nosotros, porque no nacen de lo que Dios ha dicho. Nosotros debemos buscar qué es lo que Dios quiere y abrazarlo y tomarlo y renunciar a lo que debamos renunciar, que Dios nos ha llamado a renunciar. Y no siempre va a coincidir con lo que nuestros papás esperan de nosotros. Y es algo que debemos aceptarlo. Y ellos deben aceptar. No siempre aquello que Dios me pide que yo renuncie va a coincidir con lo que mis padres esperan que yo renuncie. No siempre lo que Dios me pide que yo renuncie va a coincidir con lo que mis padres me piden que yo renuncie, con lo que mis pastores me piden que yo renuncie. Porque muchos jóvenes como ustedes se alejan de las congregaciones porque los pastores les exigen cosas que Dios no ha pedido. Yo quiero que ustedes puedan amar a Dios sin condición, sin máscaras. De ahí surgió esto del plan de las edades. Yo comencé esto contándoles una parte de mi testimonio, intentando agradar a Dios. Y hubo un momento en que no pude más y dije, Dios, es imposible, yo no soy cristiano. Yo no puedo agradarte. O sea, yo no quiero ver, ¿sí?, cosas en el computador y las veo. Yo no quiero mentir y miento. O sea, hay cosas en mi vida que no puedo evitar. Yo no te puedo agradar, Padre. No puedo. ¿Y saben qué dijo ahí Dios? Por fin. Por fin entendiste. O sea, si tú pudieras, yo no hubiera enviado a Jesús. Por eso coloqué a Jesús allí en la mitad de todo. Para que tú descanses en Él. O sea, yo no te llamé para que vivas toda la vida luchando contra el pecado. Yo te llamé para darte un propósito y en la medida en que tú sigas ese propósito, todo lo demás se va a alinear. Entonces a veces nosotros queremos luchar con la mentira, luchar con los frutos, luchar con la pornografía. Esos son frutos de algo, de vidas sin propósito, sin dirección. ¿Sí? Cuando tú empiezas a andar en tu propósito, a caminar en lo que Dios te ha llamado a caminar, esas áreas de tu vida se van alineando, porque ya no estás enfocado en ellas. Algunos luchan con sus sentimientos, y a veces es por eso, porque no están enfocados en un propósito. Cuando tú empiezas a caminar en pos de tu propósito, y a invertir tu tiempo en pos de tu propósito, automáticamente dejas de tener menos tiempo para perder. Y te vas enfocando y todo lo demás se va alineando. Hablábamos de que ven y toma tu lugar, ¿cierto? Jesús, ven y toma tu lugar. Y para que Él tome su lugar, nosotros debemos renunciar a nuestro lugar, a nosotros mismos. ¿Sí? Conforme a lo que Dios quiere. Es que quiero que se lo graben. Perdonen si he repetido esto como 100 veces en la última media hora. Pero si ustedes se llevan eso de esto, va a cambiar su vida espiritual. Entonces, un momento en que yo dije, wow, yo no puedo agradar a Dios. Y lloré tanto. Porque yo con todo mi ser quería agradarlo. Y de repente me di cuenta de algo. Wow, yo no puedo agradar a Dios. O sea, nunca voy a cumplir ese estándar. Nunca. Nunca en mi vida lo voy a cumplir. ¿Y entonces qué hago? Tomar del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesús. Y ahí fue cuando me di cuenta. Con razón necesitamos a Jesús. Porque aún siendo cristianos, nosotros queremos dejar a Jesús a un lado. Aún siendo cristianos queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Y por eso nos estrellamos. Entonces yo quiero evitarles años de estrellarse con Dios, estrellarse con ustedes mismos.
Descansen en Jesús. Cuando ustedes descansan en Él, renunciar se vuelve en algo cotidiano y fácil, sencillo. Porque tienen visión y propósito. ¿Qué le faltó a Adán? Ver el gozo puesto delante de él. Él únicamente vio lo que podía perder. Y así nos pasa muchas veces. Hay cosas que nosotros escribimos que sabemos que debemos renunciar a ellas. Pero como no pensamos en el futuro, se vuelven como tan grandes. Uy, pero dejar de ver estos programas, es que está tan bueno. Dejar de ver tal cosa, dejar de hacer tal cosa. Pues tal vez en este momento sí, porque te está haciendo daño, no te está dejando descansar y demás. Entonces, ahí tenemos a Adán en el huerto. Él a lo lejos mira el árbol, lo contempla y debe tomar una decisión. Ahora todos sabemos cómo terminó esa decisión, pero es la misma decisión que todos nosotros enfrentamos día a día. Y los quiero dejar con este pasaje de Filipenses. Es un pasaje, Filipenses 3 del 12 al 14. Está hablando Pablo. Miren lo que dicen. No que lo haya alcanzado ya ni que ya esté perfeccionado. Ahora quiero que sepan, aquí Pablo está en prisión. Pablo está al final de sus días. Pablo ya había escrito casi que todas las cartas del Nuevo Testamento. Pablo ya había hecho N cantidad de discípulos. Pablo ya estaba en el final de sus días. Y escuchen lo que él está diciendo, quitando toda culpabilidad. Miren, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar aquello para lo cual también fui aferrado por Cristo. O sea, Pablo es un anciano en este momento, ha pasado toda su vida predicando el Evangelio de Cristo, la gracia de Dios, de ser casa de Dios. Y él dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás, me extiendo a las que están delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, sean imitadores de mí y observen a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque andan muchos, de los cuales frecuentemente les digo, y ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Enemigos de qué? De la cruz de Cristo. Sí, hoy no se enseña mucho acerca de la cruz de Cristo, del renunciar a nuestros más caros anhelos, a nosotros mismos. Y dice, el fin de ellos es la perdición, su Dios está en su vientre, o sea, en hacer las cosas por el aquí y el ahora, no tienen visión, y su gloria está en la vergüenza, o sea, se ríen y se mofan de hacer las cosas mal, los cuales piensan solo en lo terrenal. Filipenses 3, 17 al 19, es ese pasaje. Entonces la invitación que les quiero hacer para terminar es que renuncien a esto, al yo, ¿sí? Y puedan vivir una vida plena en Dios y a la manera de Dios. Puedan vivir una vida como Dios los ha llamado a vivirla. Hoy en día hay un movimiento que ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque quiere que ustedes se concentren en volver a Dios un objeto para sus placeres, ¿sí? Entonces, se habla mucho a veces de, incluso con vocabulario espiritual. Se dice, tú necesitas un carro de reino, una casa de reino, un esposo de reino, un sueldo de reino, ¿sí? Y es una manera de decir, de esconder que nosotros queremos cosas para nosotros mismos. El camino al que Dios los está llamando es mucho más alto. En Gálatas 2:20, y es el último versículo para que anoten, por favor. Puedan anotar esto, puedan escribir esto, puedan recordar esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, este versículo se cita mucho, hay camisetas, hay canciones, porque es romántico, ¿sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero aquí nos muestra un principio. Para que se cumpla Cristo vive en mí, primero debe pasar, ya no vivo yo. Entonces, atrévanse a renunciar a aquello que los está alejando de su propósito, de su destino, aquello que los está alejando de un futuro, de una vida feliz, de una vida plena. Algunos deben renunciar a relaciones sentimentales, ¿saben por qué? Porque esa relación los está absorbiendo, los está dañando el corazón, no les está permitiendo enfocarse en lo que está adelante,
les está dañando sus estudios, les está dañando su relación con su familia. Y por eso deben renunciar a ella, porque les está haciendo daño. No porque sea en sí misma un pecado como algo malo, sino porque para esa persona es pecado. ¿Por qué? Porque no le está permitiendo alcanzar su propósito y su destino. Adán, yo me lo imagino así, sentado mirando al horizonte, mirando hacia el árbol de la vida y preguntándose, ¿valdrá la pena? Y esa es la pregunta que todos nos hemos hecho desde el comienzo de los tiempos. Yo quiero decirles que sí vale la pena seguir a Dios. Sí vale la pena seguirlo a Él. Cuando yo descansé en Él, ya pude dejar atrás esa parte de mi pasado y enfocarme a lo que está adelante, como dice Pablo. Y aquí, ¿sí? Tengo mi esposa, ¿sí? Ella me tiene a mí, nos tenemos mutuamente. Están nuestros 3 hijos chiquitos. Esta es la menor, Abby. Y Él nos ha dado propósito, dirección, que va más allá de nosotros mismos. Entonces por eso vivimos una vida de renunciar a ciertas cosas, ¿sí? Pero nos llena de gozo por hacer la voluntad del Padre. Nos llena de gozo porque tenemos un propósito mayor, que es que Cristo sea formado en todos nosotros, que es dar a conocer el plan de las edades, dar a conocer lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso nosotros nos gozamos esta semana, nos gozamos cada uno de estos días que hemos estado trabajando con jóvenes y estos 2 días que estamos trabajando con ustedes. Nos llena de gozo, ¿sí? Porque estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos formó a nosotros. Y eso hace que tuviéramos que renunciar a aprovechar estos días de festivos para salir a algún lado. Uno renuncia a cosas por el gozo puesto delante. Y en este momento ese gozo son ustedes. O sea, quiero que ustedes vean lo valiosos que son. ¿Sí? Nosotros renunciamos a algo bobo, a estar en vacaciones en este momento. Porque ustedes son valiosos. Todos y cada uno de ustedes. No dejen que nadie les diga lo contrario, no dejen que nadie les imponga estructuras que ustedes no han sido llamados a tener. O cargas que ustedes no han sido llamados a llevar. ¿Listo? Lo que pasa es que hay algo que no puedo dejar pasar. Y es que ahorita mientras mi esposo estaba hablando acerca de la parte de renuncia y todo eso, el Señor me mostraba que estábamos en un cuarto lleno de muchos espejos. Entonces yo decía, ¿pero qué es esto? Hagan de cuenta como si todas las paredes fueran espejos, pero no como si fuera un espejo total así largo en la pared donde está Brian, no, sino como si fueran espejos así como estos cuadros, cortados y separados. Y todos estamos en la mitad de ese cuarto. Y el Señor me decía, tienes que ministrar eso porque todos estamos ahí y es como si ustedes procuraran encajar según cada espejo como los miren. Entonces como si un espejo fueran sus padres. Entonces ustedes se miran al espejo de sus padres y tienen que reflejar una imagen. Luego hay otro espejo y es el espejo de los pastores. Ustedes se miran al espejo de los pastores y tienen que encajar de acuerdo a la imagen como sus pastores esperan que ustedes sean. Luego los profesores y así. Hay muchos espejos y el Señor me decía, tienes que quebrarlos. Tienes que quebrarlos y no solo yo, ustedes mismos. Porque ustedes no pueden vivir a través de un reflejo. Ustedes están ahí, no son un reflejo. Ustedes son reales. Señor, nos presentamos aquí delante de ti. Hay momentos en que tú muestras cómo estamos, Señor, y si tú tomaste el cuidado de mostrar en qué habitación se encuentra alguna parte de nuestra alma, Señor, alguna parte de nuestro carácter, Señor, alguna parte de nuestras emociones, Padre. Señor, por favor, guíanos, Señor, porque queremos ser libres. Y yo te pido que donde tú estés, busca conectarte con el Señor, busca conectarte con Él porque no todos los días se presentan oportunidades cuando Dios muestra en qué estado está el alma. Así que Padre, hoy en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des la valentía, Señor, y las fuerzas para poder comportarnos como somos, Señor, en cada lugar a los que vamos, Señor. Padre, la sociedad se ha encargado de generar tantas facetas, Señor, incluso la iglesia, Padre.
se ha encargado de construir ciertas facetas en las cuales tratamos de encajar, Señor. Y tú sabes cómo nos esforzamos, Padre, pero a veces lo más fácil es adaptarse, Señor, en vez de ser genuinos, Señor. Sabemos que para ti, al haber creado tanta diversidad entre nosotros, es hermoso ver cómo somos nosotros mismos. Y hoy yo te pido, Padre, que seas tú tocando sus corazones y en este momento les traigas a la mente, que ellos puedan ver, Señor, en qué momentos dejan de ser ellos para comportarse o encajar frente a la imagen que deben cuadrar, Señor. Padre, nosotros como pastores, Señor, nos levantamos delante de ellos y queremos decirles que les pedimos perdón si en algún momento se han sentido juzgados por nosotros. Nos levantamos como los pastores, no solo nosotros, sino como los pastores de las congregaciones, Señor. Y les pedimos perdón porque de pronto hemos exigido más de ustedes de lo que pueden dar. Y eso no está bien, Señor, así que te pedimos perdón también a ti, Padre. Perdónanos. Perdónanos porque a veces por querer encajar, mientes. Mientes para ser aceptado. Mientes por temor a no fallar. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón también como padres, porque a veces como papás tenemos una imagen de hijo que queremos tener, de hijo o hija, una imagen de un hijo exitoso, un hijo obediente, un hijo que es ordenado, un hijo que no tiene problemas, y tal vez por eso no has decidido abrirte como tú eres y mostrarnos que tienes una necesidad, que te hace falta algo, que por encajar te estás esforzando y te estás estirando tanto, que ya ni siquiera sabes cómo actuar en casa o delante de tus propios papás. O tal vez delante de tus profesores, tal vez el nivel de disciplina es alto, tal vez tienes que esforzarte por una beca porque en tu hogar no hay suficiente dinero y tienes que mantener esa beca y a veces no te sientes siendo tú mismo en el colegio o en la universidad. Y ve pensando en algún otro lugar, no se me ocurre más, de pronto delante de tus propios amigos, quienes esperan de ti tal vez una persona que no eres. Y yo quiero que empieces a romper esos espejos con la ayuda de Dios, quiero que empieces a quebrantar ese espejo, esa imagen que reflejas delante de tus pastores que no es cierta, rómpela en el nombre de Jesús. Rómpela porque Dios nos ha llamado a ser genuinos. Dios nos ha llamado a ser como Él nos creó, con los ingredientes que Él puso para cada uno de nosotros. También quiero que rompas la imagen que has generado delante de tus papás por temor a fallarles. Rompe ese espejo. Rompe ese espejo. Quiero que rompas el espejo también que has levantado delante de tus profesores, esa imagen que has creado. También rómpela y el otro espejo es el de tus amigos. Rompe ese espejo también. Y cuando ya sientas que pudiste romperlo o si sientes que no has podido, pide ayuda, levanta tu mano y oraremos por ti. Dios nos ha llamado a ser libres. Yo quiero que tú te mires ahora, si ya rompiste los espejos, que empieces a mirarte a ti mismo. Mira tus fortalezas, mira tus debilidades. Conócete a ti mismo. Y empieza a respirar. Respira profundo, profundo. Siento como si en muchos es como si antes hubieran estado tan presionados, bajo tanta presión que ni siquiera podían respirar profundo. Así que empieza a respirar profundo. Empieza a respirar profundo y permite que a medida que respiras el Espíritu de Dios empiece a traer nuevos diseños, a traer soluciones a problemas, a cosas que tal vez estaban solo en tu cabeza. Siento que el Señor está desatando confianza. Había lugares tal vez con tus padres o en ciertas áreas de tu vida donde la confianza estaba rota y veo como que
El Señor está empezando a restaurar esa confianza para que tú mismo creas en ti mismo, para que tú sientas que tus papás han sido puestos allí, no para ser esos jueces, sino para ser ellos aquellos quienes te ayudan a caminar, en este caminar en el que te ha puesto Dios. Asimismo tus pastores, asimismo tus profesores. Y en cuanto a tus amigos, el Señor te va a empezar a mostrar si realmente vale la pena esa amistad. Porque si es una amistad que te está presionando para hacer cosas que tú sabes que no son correctas, entonces ponla en la pesa. Y piensa que vale más, si tu integridad o una amistad. El Señor está diciendo que son muy valiosos. Ustedes son muy valiosos, ustedes son joyas. Y Él necesita que esas joyas sean íntegras, que se muestren íntegras en todo lugar. Que puedan dar de esa esencia que Dios ha puesto en ustedes y vaciarla donde estén. Porque ahí es donde está la verdadera riqueza del pueblo de Dios. Ahí es donde está la verdadera riqueza que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Así que Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú levantándolos, Señor, a cada uno de ellos y mostrándoles, Padre, que tú los aceptas, mostrándoles que son amados por ti, Señor, y que cualquier gigante que se ha querido levantar para aplastarlos, tú ya lo tienes bajo control. Así que en el nombre de Jesús, Señor, los amamos, Padre, y los equipamos, Señor. Los equipamos porque ellos son los que se levantan para sanar esta generación, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Necesitamos jóvenes sanos, Señor. Necesitamos jóvenes genuinos, Señor, que no quieran aparentar otra cosa que no son, sino que sean ellos mismos, Padre. Trae libertad a ellos, Señor, y que sean ellos pesando delante de ti aquellas cosas a las que deben renunciar, pero que sea porque tú, Señor, lo has pedido. Que no sea la religión que lo que hace es quitar el aire y como ahorcar y quitar el aire, Señor. Que sean ellos, Señor, contigo. Y tú mostrándoles y tú puliéndolos y tú sacando el mejor de cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y declaramos libertad. Declaramos que el Espíritu de Dios llena cada vacío que se ha hecho visible. Lo declaramos en el nombre de Jesús y declaramos que descansan. Descansan porque entran en un nuevo tiempo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/elplandelasciudades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasciudades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasciudades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.